Muy buenos días. Saludos a quienes nos están siguiendo ahora a través de sercastillaYleón.com desde el CES, desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Vamos a dar comienzo a la jornada que venimos anunciando ya desde hace días en la radio. Castilla y León ante el reto demográfico, por razones que a nadie se le escapan. Todo lo que tiene que ver con despoblación, con demografía, en Castilla y León tiene un plus de interés. Es un asunto transversal que preocupa en el conjunto del país, pero en Castilla y León de una forma especial. En unos instantes vamos a poder conversar con nuestro invitado, con Francesc Boya, que es el secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España, pero antes me gustaría dar la palabra al anfitrión de esta jornada, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Gracias a la SER de Castilla y León por organizar desde aquí, desde el Consejo Económico y Social, este programa tan interesante. La bienvenida a la SER, la bienvenida al secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España, a Francesc Boya. Bienvenido a Castilla y León y a este Consejo Económico y Social. Permitidme, antes de empezar, recordar que seguimos en pandemia, por eso el Salón de Actos del CES está con poco público. Mucha gente nos sigue a través de la radio y de otros sistemas telemáticos. Y permitidme también que manifieste en este contexto de pandemia mi alegría en estas ondas porque se haya reincorporado Carlos Francino en La Ventana, y en él quiero simbolizar también los mejores deseos para la recuperación de todas las personas enfermas y ese recuerdo perpetuo a los fallecidos en la pandemia y el agradecimiento permanente a las personas que nos curan, nos cuidan, nos protegen y nos hacen la vida más fácil a diario. Hablar del reto demográfico en Castilla y León es especialmente relevante. El Consejo Económico y Social lo aborda permanentemente y lo estudia sobre todo en su informe anual y las recomendaciones. No es un reto más, es el gran reto, porque supone hablar del modelo de sociedad, supone hablar de la sostenibilidad, supone la verdadera definición de la transformación de un modelo de la sociedad. Supone también hablar del necesario equilibrio y distribución de la renta entre territorios y entre personas. Supone hablar de la necesaria colaboración intergeneracional. En definitiva, es la articulación de nuestro territorio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de nuestro Estado. No es sostenible el modelo que tenemos en la actualidad, no se puede seguir concentrando la población en pocos núcleos urbanos, sino que hay que poner de relieve la importancia que tiene la vertebración plena del territorio para el desarrollo, para el bienestar, para la prestación de los servicios públicos, para el fomento de sectores que son básicos y estratégicos en nuestra estructura, en nuestra sociedad, para la igualdad real y efectiva. Por tanto, hablar del reto demográfico es hablar del modelo de sociedad que queremos para el presente y para el futuro, y es marcar objetivos estratégicos que no necesariamente se corresponden con una legislatura, ni en el gobierno autonómico, ni en el del Estado, ni en el ámbito municipal o provincial. Es hablar de a dónde queremos ir, cuál es el modelo que queremos dejar para el futuro y, sobre todo, de la necesidad de generar proyectos nuevos de transformación real de la sociedad y del modelo económico productivo. Y sin duda quiero felicitaros a la SER de Castilla y León por haber promovido este programa en un asunto crucial, como he intentado describir en pocas palabras, y con un invitado de excepción, que es el secretario general para el reto demográfico, una persona que, además de su responsabilidad actual, conoce muy bien lo que es la gestión del territorio, desde zonas lejanas del ámbito de máxima concentración de población. Él fue síndic del Consell Generau d'Aran y, por tanto, es una persona que conoce magníficamente lo que supone también la importancia del sector agrario, del sector forestal, de la montaña y de tantas y tantas materias que en relación con los servicios públicos y las políticas activas deben tenerse en cuenta.
Él además ha cultivado la literatura, algo que quiero reconocer aquí, porque es bueno combinar política, literatura y reflexión, cultivando la magnífica lengua aranesa. Ahí está su premiada novela, Presuers, Dara montaña, Dara mar gelada, donde pujar una montaña, donde conseguir que la montaña sea conquistada, subir a la montaña, es el gran reto de sus personajes, y esa montaña creo que simboliza bien lo que supone el reto demográfico y conseguir los objetivos que nos hemos marcado colectivamente como sociedad. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta mañana en el Consejo Económico y Social. Gracias, Enrique. Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Usted está al frente del departamento que está diseñando las políticas que van a impulsar el reto demográfico en nuestro país. Entenderá que en Castilla y León, como comentábamos hace unos instantes, este tema nos preocupe de forma especial porque desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas, venimos acusando el terrible desgarro de la despoblación. Cada vez que actualiza datos el Instituto Nacional de Estadística en ese sentido, nos llevamos un disgusto. En los últimos 10 años, Castilla y León ha perdido 166.000 habitantes. Es una barbaridad. Y estamos muy interesados en saber qué planes tiene el Gobierno de España para revertir esa situación, para cambiar esa realidad que constituye, como ya se ha apuntado aquí, el principal problema estructural con el que convivimos los castellanos y leoneses. ¿Esto tiene arreglo? Bueno, pues muy buenos días. Agradecerles en primer lugar la oportunidad de compartir este rato de reflexión con ustedes. Agradecer las palabras de Enrique también, el presidente, y compartir con él también sus deseos de pronta recuperación a todas las personas que han sufrido el COVID o que están sufriéndolo, y muy especialmente ese recuerdo hacia las palabras de Francino, ¿verdad? Porque nos llegaron a todos al corazón. Pues fíjese, yo creo que sí, yo soy optimista, creo que tiene solución. Es verdad que seguramente el tema de la despoblación no podemos mirarlo con nostalgia, tenemos que ser muy realistas. No podemos pretender que esta España, que ha venido despoblándose durante muchas décadas, vuelva a ser lo mismo que era la España de los años 50. No tendría ningún sentido, ¿no? Entre otras cosas, porque las circunstancias económicas y sociales han cambiado de una forma muy drástica. En aquellos momentos, pues, la agricultura representaba el 40% del PIB, casi el 50% del empleo, y eso efectivamente, esas circunstancias no volverán, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos replantearnos en la forma en cómo estamos habitando el territorio. Sí que podemos replantearnos, en este caso, y esta es una reflexión no solo del gobierno, sino del conjunto de la sociedad, sí que podemos replantearnos las oportunidades y las alternativas que estamos perdiendo cada vez que abandonamos el territorio. Y sí que podemos también reflexionar sobre la calidad de vida y el bagaje cultural y personal y colectivo que perdemos en este proceso, ¿no? Por tanto, yo creo que si somos capaces de hacer esa reflexión, el Gobierno lo ha hecho, porque el Gobierno por primera vez ha puesto en marcha un mecanismo ejecutivo para combatir la despoblación, para hacer frente a este gran problema de cohesión territorial, algo que tenían otros países en Europa y que en cambio en España no se había hecho. Y por tanto, yo creo que a pesar de que estamos dando los primeros pasos de un camino que, lo decía Enrique con mucha razón, será largo, porque esto no tiene una solución inmediata por razones obvias, pero hemos dado el primer paso para un camino que, aun siendo largo, yo creo que es un camino de optimismo. Vamos a la concreción, si le parece. Muy bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que tiene previsto el Gobierno de España promover en primer término para, si me permite la expresión, al menos contener la sangría poblacional? Ya veremos a ver si se puede evolucionar y sumar en un futuro, pero vamos a ver si podemos de momento contener la pérdida que, como decía antes, la acreditan los datos cada vez que actualizan en este sentido información desde organismos tan importantes como el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, en este momento es verdad, estamos en un contexto que es el que es, un contexto de pandemia, un contexto de dificultad, yo diría casi de dificultad extrema, porque nunca, bueno, hacía 100 años que no vivíamos una situación parecida, ¿no? Tenemos una crisis económica que es rigurosa, a consecuencia de la pandemia, y es cierto que probablemente podríamos pensar, hombre, pues no es el mejor momento para abordar una cuestión como esta, ¿no? Pero es cierto que, bueno, a veces las crisis aportan también o comportan también oportunidades que vienen asociadas. En este caso yo creo que la recuperación nos plantea la oportunidad de hacer una recuperación que tenga en cuenta a ese mundo rural, que tenga en cuenta a esa España con los problemas de la despoblación, y por tanto eso es lo que está haciendo el gobierno, es decir, diseñar un plan que no deje al margen, como ha sucedido hasta ahora, a estas zonas, podríamos decir, olvidadas del país, que pues hasta ahora han tenido muy pocos alicientes políticos y administrativos para salir de la dinámica esta que las ha despoblado, ¿no? Por tanto, el plan de 130 medidas cuantificado en 10.000 millones de euros, yo creo que va a ser una primera magnífica herramienta para empezar a poner, por decirlo así, esos elementos que van a establecer algunos de los fundamentos para crecer luego con otras políticas de cohesión territorial que nos ayuden, y luego crear también algo que es muy importante, porque finalmente el Estado tiene una responsabilidad, lógicamente, pero esa responsabilidad es una responsabilidad forzosamente compartida con las comunidades autónomas y las administraciones locales, y por tanto en ese sentido hemos diseñado un modelo de multigobernanza de todo este proceso. No podemos hacerlo solos, necesitamos la concurrencia, no solo la concurrencia, sino también el entusiasmo de las comunidades autónomas y de las administraciones locales para que finalmente todas estas políticas sumen y vayamos construyendo ese nuevo paradigma del ámbito rural y de esta España, por decirlo así, que se siente olvidada, para que también sea protagonista de este futuro, ¿no? Luego hablaremos de la coordinación necesaria que ha de existir entre distintas administraciones para afrontar este reto. 10.000 millones de euros es una cantidad muy importante, al menos sobre el papel. ¿Se tiene ya perfectamente identificado el destino de esos 10.000 millones de euros? ¿Se sabe qué hacer con ellos en estos momentos? ¿Tienen ya ustedes perfectamente distribuida la cantidad? Absolutamente. Sí, es un plan que está además, que es público, un plan que está distribuido en 10 ejes, que aborda aquellas cuestiones que podríamos decir son básicas, que son cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la conectividad, por supuesto, de los territorios, pero que tienen que ver también con el proceso de transformación energética, con los procesos de digitalización de los servicios y de la economía, que tienen que ver con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver con la mejora de la presencia, digámoslo así, de los centros de innovación tecnológica en el territorio, que tienen que ver con la cultura, que es un tema importante, aunque a veces lo ladeamos cuando hablamos de demografía, pero es un tema muy importante. Por tanto, está muy definido, muy bien determinado, y efectivamente, bueno, podremos ir dando más detalles próximamente, pero por supuesto, y además es un plan que se va a poner en marcha de manera inmediata en estos próximos meses y que por tanto ya va a tener los primeros reflejos en la realidad. Ya nos gustaría que los 10.000 millones de euros vinieran solo para Castilla y León, pero me temo que hay otras comunidades que también quieren participar en todo esto, ¿no? ¿A Castilla y León cuánto dinero va a venir? Bueno, yo no le diría ahora, no le podría decir exactamente cuánto dinero va a venir a Castilla y León. Aquí de lo que se trata, porque también va a depender en buena medida de las dinámicas, digamos que es un proceso que tiene una cierta complejidad, porque hay una parte de este dinero que se va a distribuir a través de las conferencias sectoriales, porque afecta a todos aquellos servicios que están territorializados y por tanto que van a recibir las comunidades autónomas. Por tanto, algunas de estas cantidades, digámoslo así, aún no están distribuidas o están en una fase de discusión. Alguna otra parte de ese dinero va a ir en base a procesos de concurrencia abierta a los municipios, por tanto van a ser los municipios los
los que van a tener que solicitarlo, y algunos otros van a ir también de ayuda a las empresas. Por tanto, resulta muy difícil ahora cuantificar cuántas empresas van a solicitar recursos de este plan de medidas y en general del plan de recuperación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el plan es una magnífica oportunidad. Yo estoy seguro que los agentes, tanto desde el punto de vista de que tienen responsabilidad política, como los agentes económicos, van a intentar aprovechar al máximo estos recursos. También los alcaldes. Nosotros hicimos una manifestación de interés para ver de alguna manera cuáles eran los proyectos que estaba reclamando el ámbito local, y en este sentido, pues si no recuerdo mal, de Castilla y León tuvimos más de 600 proyectos relacionados con esta manifestación de interés, donde tengo que remarcar que una buena parte de ellos fueron precisamente de las administraciones locales. Bueno, de los 8.400 municipios que creo que tiene España, 2.248 están aquí en Castilla y León, sin contar las entidades locales menores. Somos un quinto del total del territorio del país. No sé si va a haber alguna regla de tres en ese sentido a la hora de distribuir el dinero, o se va a tener ese reparto a otros criterios. Ya sabe que cuando se habla de dinero nadie queda satisfecho al final. ¿Lo tienen en cuenta ustedes todo esto? Sí, claro. Yo creo que en algunas de los ámbitos, digámoslo así, en los que va a haber una acción directa por parte del Estado, porque es decir, es aplicable al Estado, es aplicable a las comunidades autónomas, y por tanto este es un debate que nos podría llevar hasta la casuística final de la propia discusión dentro de los propios pueblos de la comunidad autónoma, ¿no? Pero en todo caso sí que hay unos elementos de ponderación que están para sobre todo aquel reparto que se tiene que hacer en concurrencia competitiva por parte de algunas de las administraciones de la Administración General del Estado, y por tanto en este sentido sí. Otra cuestión es que el plan de medidas es un plan muy transversal, por tanto es muy difícil hacer una ponderación, porque cuando estamos hablando de ayuda a las empresas, etcétera, es muy difícil hacer una ponderación poblacional o por municipios. Por tanto, en algunos tramos del plan eso será posible, y en otros tramos del plan, especialmente en aquellas ayudas que corresponden directamente y que van a gestionar directamente las comunidades autónomas, evidentemente no. Desde la propia Junta de Castilla y León ya se han pronunciado algunas palabras críticas respecto a cómo se puede establecer el reparto de fondos. ¿Existe una coordinación suficientemente engrasada entre el Gobierno Central y Junta de Castilla y León en estos momentos para acometer todo lo relacionado con el reto demográfico? Bueno, nosotros lo intentamos, es decir, luego evidentemente es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero le voy a explicar una anécdota que yo creo que ilustra un poco la voluntad, en este caso, de nuestra Secretaría General. Nosotros, el día que el Consejo de Ministros aprobaba el plan de recuperación, nosotros estábamos explicando a las comunidades autónomas, a las cuales reuniremos en conferencia sectorial el próximo día 14, pero que previamente tenemos una comisión en la cual podríamos decirlo, el grupo de trabajo preparatorio de esa comisión sectorial. Estábamos explicando las 130 medidas. Por tanto, en fin, voluntad la tenemos toda, y por tanto también hay que entender la complejidad del mapa del Estado, ¿no? Y de las diferentes comunidades autónomas, los diferentes intereses, las diferentes visiones, y por tanto allí hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, y de eso se trata en política, ¿no? De hacer ese esfuerzo para que, a pesar de las discrepancias que pueden ser de carácter político, de carácter territorial, pues seamos capaces de avanzar juntos en la mejora y en la solución de un problema tan grave como este. Las políticas aquí en Castilla y León, a nivel autonómico, que se han llevado a cabo en las últimas décadas, no han tenido demasiado efecto. Eso creo que salta a la vista. No creo que admita mucho debate el hecho de que, como decíamos antes, la despoblación es un continuo en esta comunidad desde hace ya demasiado tiempo. Tengo la sensación de que los castellanos y leoneses miramos a todo este asunto con cierta distancia,
por lo poco que nos podemos llegar a creer que esto pueda cambiar realmente. Vamos a descender a lo concreto, si le parece. Hablaba usted antes de la conectividad. Desde hace demasiado tiempo se nos dice que el desarrollo rural pasa en buena medida por disponer de un acceso a la tecnología como lo tienen los habitantes de las ciudades. Pero esto sigue sin concretarse, esto sigue sin cerrarse. Puede que se haya avanzado, desde luego no estamos igual que hace 10 años, pero todavía no es extraño que en determinados pueblos ni siquiera haya cobertura de teléfono móvil. Claro, cuando hablamos de el futuro y nos imaginamos un futuro interconectado, con posibilidades a estos niveles, en una situación de igualdad respecto a las ciudades, es normal que la gente, sobre todo que habita los pueblos más pequeños, mire a todo esto con cierto descrédito, ¿no le parece? Es entendible. La verdad es que, en fin, yo lo sé porque yo vengo seguramente de una de las zonas más remotas del país. Fíjese usted que en mi zona, es decir, no podemos, para disponer de hospitales de un cierto nivel, tenemos que ir a Francia, porque los tenemos tan lejos que, digamos, que necesitamos acudir a los hospitales franceses en casos de urgencia o de máxima urgencia, ¿no? Por tanto, yo lo entiendo perfectamente, o sea, lo entiendo, conozco los casos y en este sentido es verdad que el gobierno está haciendo un esfuerzo y está haciendo además de una forma concreta, es decir, en este momento el BEVA prevé una inversión de prácticamente 20 millones de euros ya de forma inmediata en Castilla y León, precisamente para mejorar en todo este ámbito de la conectividad. Es verdad que hemos mejorado, estamos prácticamente en el 93% de la población conectada y que el horizonte del 2025 pues, tiene que tener a todos los habitantes de este país con, el 100%, con los 100 megas y por tanto, en fin, eso es una realidad, ¿no? Incluso estamos en este momento con algunas experiencias intentando acortar ese trámite hasta el 2025, ese espacio de tiempo, y hacerlo de forma que, bueno, con otras tecnologías que en este momento ya existen, podamos paliar ese déficit, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir lanzando un mensaje de optimismo, es decir, entiendo que han pasado muchas décadas donde, es verdad, la España, digámoslo así, constitucional, pues en este caso no ha prestado la suficiente atención a estos territorios. Por primera vez tenemos un plan, por primera vez hay una Secretaría General Ejecutiva en el Gobierno para ocuparse de estas cuestiones, y yo creo que si somos capaces, con el conjunto de las comunidades autónomas, de ir poniendo, como decía, de ir dando pasos por ese camino hacia el futuro, pues las cosas mejorarán. Hay algunos ejemplos, no sé, el otro día tuve la oportunidad de estar en las Cortes de Castilla-La Mancha con una ley muy ambiciosa que quiere abordar el reto demográfico y la despoblación, y que por tanto hay que ver qué resultado tiene, pero es una ley realmente ambiciosa y que puede tener resultados a corto plazo, ¿no? Lo ha hecho Valencia también con un plan que va también directo a solucionar o a intentar resolver los problemas de sus zonas internas, y Galicia lo hizo a primeros de año con otra ley, ¿no? Por tanto, vamos a ir viendo también entre los planes, el plan de medidas del Estado, las acciones que van haciendo las comunidades autónomas, cómo somos capaces de ir sumando en esa dirección. En estos momentos, según datos oficiales, 1.013.000 personas de Castilla y León residen en otros lugares que no son Castilla y León. 400.000 de esas personas residen en Madrid. La capacidad de Madrid es evidente de atracción, tiene un embrujo, incluso me atrevería a decir, respecto a los jóvenes. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Es decir, siempre se ha dicho que para que la despoblación pueda atajarse de alguna forma, tienes que dotar a las personas que viven en el medio rural de servicios de primera línea, que compitan incluso, o que sean incluso mejores, ¿por qué no?, de los que disponen las personas en las ciudades. Pero ¿cómo combatir el hecho de que un joven nazca y al poco tiempo, no sé, en su juventud ya interiorice la idea de que para desarrollarse personal y profesionalmente se va a tener que ir de aquí? ¿Cómo combatir eso
que tanto peso tiene y que posiblemente forma parte de nuestro acervo cultural ya. Para prosperar hay que irse de aquí. ¿Cómo se puede combatir eso? Usted, que tiene además una experiencia contrastada en el desarrollo rural, no sé, ¿tiene alguna receta? Pues tenemos algunas ideas y estamos trabajando en ello, ¿no? Pero es cierto que esta es otra de esas reflexiones que debemos hacer como sociedad en varios de los ámbitos que plantea su pregunta. Posiblemente esa cuestión, ¿no?, que ha formado parte, yo diría, casi de todas las familias rurales, ¿no? Niño, estudia y márchate porque ahí triunfarás si te vas a la ciudad y consigues abrirte camino allí. Es decir, esto ha formado parte no solo de las familias, sino también de los propios, de la propia cultura que de alguna manera envolvía nuestras escuelas rurales, ¿no? Por tanto, este es una de las realidades que tenemos que revertir, y eso hay que hacerlo pues con un proceso muy potente, tanto en los ámbitos de la formación como muy especialmente en los ámbitos de la cultura. Es decir, tenemos que ganar autoestima. La gente del mundo rural tiene que ganar autoestima, y esa autoestima depende de muchos factores, pero muy especialmente de creer en ellos mismos y de creer en los territorios. Y luego, como país, hombre, pues tenemos que reflexionar, claro que sí, porque el problema del ámbito rural no vamos a resolverlo sin la concurrencia de las ciudades. Y las ciudades tienen que entender que para ser sostenibles necesitan al mundo rural, y necesitan un mundo rural vivo. Por tanto, en fin, pongo el caso de Madrid porque es el más cercano, digamos. Podría hablar de Barcelona, porque también en Cataluña existe un proceso similar, quizás un poco más mitigado, pero similar. Claro, si las ciudades únicamente ejercen de aspiradoras, pero son incapaces de alguna manera repartir el influjo que ellas generan desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del conocimiento, hacia esos espacios rurales, y los espacios rurales acaban siendo únicamente como zonas de fin de semana y, podríamos decir, territorios problema, pues evidentemente no vamos a avanzar. Por tanto, necesitamos en este sentido una reflexión que implica a las ciudades y que de alguna manera nos tiene que llevar a diseñar una política de cohesión territorial en el país donde el reparto de las oportunidades sea mucho más homogéneo. Y en este sentido, pues tenemos que copiar, porque en Europa esto ya hace bastante tiempo que lo practican, y hay que salir del modelo radial al modelo policéntrico. Y por tanto, ese modelo policéntrico, donde las oportunidades no se generan únicamente en el centro, sino que se generan indistintamente en toda una serie de pequeñas ciudades donde el conocimiento, la innovación y la tecnología acompañan todos estos procesos. Claro, para fortalecer esa autoestima a la que usted se refiere, seguramente contribuiría de forma activa el hecho de que el Estado mirara también a la zona rural para poder ubicar allí infraestructuras que a su vez ejercieran de fuerza tractora a otras muchas posibilidades. Eso no se ha hecho históricamente. El Estado sigue mirando, cuando tiene que hacer inversiones de cierto calado, a las grandes capitales, a Madrid, si se me apura, sobre todo. ¿No hay manera de cambiar esta idea? Hemos empezado, yo creo que hemos empezado, y es verdad. Las ciudades grandes tienen, en el caso de Madrid más, porque efectivamente como capital del Estado pues tiene toda una serie de elementos que le ayudan a generar esa dinámica, pero es verdad que, en fin, el hecho de que Soria, por ejemplo, reciba a los servidores de la Seguridad Social va a ser un impulso importante, y sobre todo, digamos, el inicio de una nueva dinámica que sucede con Cuenca, con el ámbito de justicia, que sucede con Teruel, con el ámbito de las unidades de digitalización de Renfe, que estarán también en Linares, en Alcázar de San Juan. Por tanto, hemos iniciado ese proceso. Y ese proceso evidentemente tiene que hacerlo el Estado, hay que hacerlo también con las grandes corporaciones del país, y el Estado tiene que dar ejemplo, lo va a hacer, y yo creo que esto va a ser un proceso que va a ir en aumento y que debe ir revertiendo también esa idea del Estado radial. Muchas resistencias a nivel interno del Estado a la hora, por ejemplo, de instalar los servidores a los que se refería en Soria.
muchas resistencias internas a la hora de, pues eso, decirle a alguien, tienes que ir a trabajar a Soria, dejas de vivir en Madrid y si quieres seguir desempeñando este puesto, este rol profesional, te vas a tener que ir a Soria. Díganos la verdad, ¿están encontrando ustedes muchas resistencias? Hay resistencias, pero yo creo que finalmente, y en algunos otros procesos que se van a producir, es decir, la vida en Soria es mucho más barata, la calidad de vida es mejor. Es decir, por tanto, hay muchas ventajas en estos procesos, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, en términos generales, va a abrir, porque la pandemia también nos ha situado en ese contexto, va a abrir opciones a muchas familias que están viendo cómo sus costes de vida en las grandes ciudades son inasumibles y que si pueden trabajar telemáticamente o tener un modelo de vida que les permita digamos, tener unos costos menores y una mejor calidad de vida, pues puede que, de hecho lo estamos viendo, ¿no?, que haya un cierto flujo de personas que vuelven a las ciudades medias o a los pueblos. En Italia se está produciendo un proceso muy interesante de personas que incluso las grandes corporaciones lo están alimentando, pues se están desplazando al sur de Italia para hacer precisamente trabajos que pueden hacer telemáticamente y que lo que están buscando es espacios con calidad de vida para precisamente pues buscar ese espacio donde crear su familia y tener su proyecto vital, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un nuevo tiempo. Estamos valorando mucho más también los temas de la calidad ambiental. Las ciudades tienen que hacer un esfuerzo muy grande, no la tienen. Y luego hay un elemento que es muy potente y que también tenemos que reflexionar sobre él. Las ciudades que crecen de una forma imparable en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo, tienen un problema de sostenibilidad porque las ciudades están consumiendo el 75% de los recursos del planeta. O sea, si no revertimos los modelos poblacionales que tenemos en este momento, los problemas como el cambio climático van a ser muy difíciles de resolver. Por tanto, necesitamos cambiar el modelo urgentemente, de la misma manera que tenemos que descarbonizarnos, que tenemos que abandonar los combustibles fósiles, que tenemos que ir hacia la digitalización, tenemos que ir hacia otro modelo de reparto de la población sobre el territorio. Y eso es inevitable. Por tanto, las políticas del Estado, de las comunidades autónomas, de las administraciones locales, tienen que remar en la misma dirección para conseguirlo. Me refería yo a las resistencias que imagino se podrían estar dando a la hora de mandar a alguien desde Madrid a trabajar a Soria, porque en esta región sabemos bastante de resistencias y estoy pensando ahora sobre todo en la sanidad. Es frecuente que desde los medios de comunicación informemos de la imposibilidad de trasladar a un especialista, no sé, de pediatría, por ejemplo, ¿no?, a la zona rural. Los especialistas sanitarios prefieren desarrollar su carrera profesional en las ciudades, cerca de las universidades, donde la investigación se puede desarrollar con más facilidad. Pero hay verdaderos problemas para convencer o estimular la presencia de sanitarios en el medio rural. Ya sé que las competencias en esta materia son de la comunidad autónoma, pero me gustaría escuchar de usted alguna reflexión en este sentido sobre qué se podría hacer o qué están haciendo en otros sitios para que este deje de ser un problema, porque desde fuera le confieso que cuesta trabajo creer, ¿no? Es decir, es que no quiere ir alguien a desarrollar su carrera profesional como sanitario a un medio rural, al medio rural. Cuesta trabajo entender, pero esa es la realidad de nuestro día a día, ¿eh? No, es cierto, es absolutamente cierto y además es un círculo vicioso, es decir, en la medida que tienes menos población, los servicios son más caros, más costosos. En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, pues los hospitales que están con ratios de pacientes por debajo, digamos, de lo que sería razonable, pues los profesionales que también necesitan estar con una praxis continuada, pues también requieren de los grandes hospitales para mejorar su cualificación profesional y sus prácticas habituales en la especialidad médica que corresponda. Pues es verdad, se plantean problemas de este tipo.
Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Una y primera, debemos buscar los incentivos para que esos profesionales, los que tienen vocación de estar en el medio rural, que también es un tipo de medicina muy concreto, pues ayudados de la tecnología, encuentren esos alicientes para estar en el medio rural. Por otra parte, necesitamos también que los hospitales, en fin, yo diría, en términos generales, que la innovación, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la excelencia llegue también a las capitales de provincia y que por tanto eso no se concentre solo en Madrid, Barcelona o Bilbao o Valencia, ¿no? por citar algunas ciudades, sino que eso que forma parte de un proyecto que estamos desarrollando y que tiene que ver con lo que denominamos la inteligencia territorial, empieza a tomar cuerpo. Y en ese sentido estamos trabajando también desde mi unidad para generar una estrategia. Y estamos haciendo otra cosa que es de momento pequeña, pero que yo creo que también va a tener impacto, que es esta cuestión del Erasmus rural, que se ha comentado mucho y que ha tenido un cierto éxito en los medios de comunicación, pero que forma parte, insisto, de todo un paquete de medidas. Pero de esta se ha hablado, pero yo creo que se ha hablado porque tiene un interés social importante, que es revertir un poco esa idea de la que hablábamos al principio, ¿no? Decir, bueno, yo me voy a cursar mis estudios a la Complutense, a Madrid, aquí, allá, y no vuelvo. Bueno, pues vamos a intentar que en una primera etapa 100 alumnos de universidades en las que han acabado su grado, su máster, puedan hacer esos trabajos de final de grado o de máster en el ámbito rural, por una razón que tiene que ver también con el desarrollo de su carrera profesional, pero también porque tengan una relación afectiva con ese territorio, con ese espacio, ¿no? Y por qué no, al final, a veces cuando tú conoces un sitio, conoces un espacio, te enamoras de un paisaje, o te enamoras de una joven, pues a lo mejor tu proyecto de vida puede que se asocie a ese territorio, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar todo un proceso en el que hay que actuar en los dos frentes. En uno, en ir prestigiando el ámbito rural, ir generando estas dinámicas y al mismo tiempo trabajar en esa inteligencia territorial que tiene que ser capaz de aportar nuevos ingredientes a esta forma del reparto de lo que podríamos decir es el talento en nuestro país. No es lo que fue, la agricultura y la ganadería siguen siendo motores económicos de primer nivel en Castilla y León. Es verdad que ya no generan la empleabilidad que generaron hace tiempo, ¿no? Se llegó incluso a generar un 30, un 40% de la masa laboral de esta comunidad autónoma. Ahora la agricultura, evidentemente, con la mecanización y los avances tecnológicos, ya no proporciona ese grado de empleabilidad. Nos acompañan esta mañana varios dirigentes de organizaciones agrarias de la comunidad y yo creo que la agricultura y la ganadería siguen siendo pilares fundamentales en el desarrollo de esta comunidad autónoma. Yo no sé qué planes tienen desde el Gobierno central para potenciar precisamente la agricultura y la ganadería, no dejarla languidecer como a veces parece que sucede, por ejemplo con el tema de los precios. Mire, si no eres hijo de agricultor o nieto de agricultor, es prácticamente imposible que un joven de Castilla y León que tenga inquietudes a ese nivel se pueda desarrollar como agricultor. De otras cosas, porque no tiene tierras. No sé si tienen algún plan en ese sentido. Por otro lado, también el regadío, podríamos hablar. Hay poco más de 500.000 hectáreas de regadío en Castilla y León, pero todo el mundo sabe que el regadío fija población y genera riqueza. ¿A este nivel ustedes tienen pensado algo? Bueno, la agricultura y la ganadería son absolutamente estratégicos. O sea, al margen del valor cuantitativo que puedan tener en su aportación al PIB o en aportación en puestos de trabajo, son actividades absolutamente estratégicas que debemos no solo conservar, sino proteger, implementar, porque nos hemos dado cuenta también en estos meses largos de la crisis, lo importante que es el valor de la soberanía alimentaria, ¿no? de que este país no haya tenido en ningún momento déficit
en los estantes de los supermercados para abastecer a la población de alimentos, y eso no ha sucedido así en todas partes. Es decir, ha habido lugares que han tenido problemas de abastecimiento, cosa que no ha ocurrido aquí. Eso ha sido gracias precisamente a los agricultores y a los ganaderos. Por tanto, a mí, desde este punto de vista, es un sector que tenemos muy en cuenta. Con el Ministerio de Agricultura mantenemos reuniones periódicas para trabajar precisamente en la mejora de estos entornos. Es verdad que aquí hay muchos factores que tienen que ver con el tema de la agricultura, la política de precios, y en este sentido pues esperamos ahora la mejora de la ley de la cadena alimentaria, precisamente para garantizar precios justos a los agricultores. Pero además es que nos interesa mucho desde el punto de vista del reto demográfico, porque hay una cuestión que está sociológicamente estudiada, y que, fíjese, el problema de la, digámoslo así, de la desafección del ámbito urbano con el ámbito rural viene en el momento en que las personas que viven en esta cultura urbana desconocen de dónde vienen los productos de los cuales se alimentan. Es decir, hay una conexión, que es una conexión cultural, que es una conexión, en fin, casi diría antropológica con ese medio, que algunos países la han conservado mejor que otros, pero que en todo caso nosotros debemos recuperarla. Y es muy importante que la gente sepa, cuando consume un tomate o cuando consume una hortaliza, sepa de dónde viene, sepa lo que hay, el relato que hay detrás de ese alimento, y por tanto lo que está aportando el mundo rural y especialmente la agricultura y la ganadería a este país. Por tanto, en fin, desde la Secretaría General trabajamos codo con codo con el Ministerio de Agricultura para mejorar al máximo las condiciones de este trabajo. Hablábamos sobre los precios. Sobre este asunto venimos escuchando reivindicaciones por parte de los agricultores desde hace décadas también. ¿No hay una manera de solucionar este tema de una vez por todas? Sé que probablemente la solución trasciende al Gobierno de España, es una solución que probablemente tiene que ver con Europa, pero es que resulta un poco lamentable, ¿no?, ver que un agricultor recibe una cantidad ínfima respecto a lo que terminamos pagando los consumidores cuando adquirimos ese producto. Totalmente de acuerdo. Y, en fin, en este sentido yo creo que la mejora de la ley de la cadena alimentaria tiene que ser un paso en esta dirección. Y aquí hay una cuestión que es de marco administrativo, que luego es verdad que el marco administrativo pues tiene algunas limitaciones, ¿no?, por los ámbitos de la competencia y demás que limitan quizás otras medidas que pudieran hacerse en este sentido, que por tanto estamos en un marco global y hay algunas reglas que debemos mantener. Pero es cierto también que aquí tienen un papel fundamental los ciudadanos. Por eso decía la necesidad de esa conexión para entender perfectamente que nuestra calidad de vida depende mucho de lo que comemos y depende mucho del trabajo de los agricultores y de los ganaderos, y que en este sentido la sociedad tiene que empezar a armarse, tiene que empezar a entender que este es un ámbito en el que nos jugamos mucho, y que por tanto cuando vamos a un supermercado tomamos decisiones que al final acaban condicionando la cadena y el relato de lo que hay detrás de ese producto, ¿no? Y en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo por la pedagogía y por hacer entender el valor inmenso que tiene para nosotros y para este país el ser capaces de producir alimentos de tanta calidad y tan sabrosos, ¿no? ¿Cree que el modelo territorial vigente en estos momentos tiene futuro? Es decir, ¿cree que dentro de 10, 15, 20 años muchos de los 2.248 municipios que existen en estos momentos, o de las 2.200 y pico pedanías que existen en Castilla y León, seguirán existiendo como las conocemos hoy? Hombre, no soy adivino, la verdad es que no soy adivino. Pero fíjese, yo que soy de pueblo, la supervivencia de un pueblo depende de muchas cosas, pero sobre todo depende del sentido y la voluntad colectiva de la gente que vive en él. O sea, yo estoy seguro que los pueblos que quieran sobrevivir
lo van a lograr, y tendremos que ayudarles y tendremos que hacer todo lo posible para que tengan las herramientas para construir ese futuro. Y de hecho nosotros estamos trabajando en lo que denominamos esa caja de herramientas para que los territorios puedan armar su futuro como si se tratara de un Lego, ¿no?, al final. Pero es verdad que lo que necesitamos en primera instancia es primero el sentido de comunidad, que muchas veces en los pueblos a veces tenemos también ahora dificultad para encontrarlo, porque un pueblo es mucho más que una agrupación de casas. Hay un sentido cívico, comunitario, y que de alguna manera nos tiene que permitir actuar también con ese sentido de comunidad para superar el reto. Entonces tenemos experiencias fantásticas en algunos lugares donde lo están consiguiendo, pero lo están consiguiendo precisamente por esta razón primigenia. Luego llega la tecnología, llega el talento, llega el dinero, llega el esfuerzo, pero se necesita, lo primero de todo, sentido de comunidad y un plan. Por tanto, yo estoy seguro que los pueblos que asuman esta responsabilidad, es decir, que sean capaces de colectivamente querer construir un futuro, es decir, van a encontrar las herramientas para hacerlo. Sobre los modelos organizativos del territorio se ha hablado mucho también en esta comunidad. ¿Ha habido algún intento fallido, dicho sea de paso, de ordenar el territorio, que es un concepto así como muy pomposo, ¿no?, ordenar el territorio? No sé si a este nivel usted podría contarnos algún caso de éxito que haya finalizado, pues eso, con algún problema histórico que venía acumulándose a lo largo de los años. La ordenación del territorio sigue siendo un problema pendiente de solución en Castilla y León. ¿Cómo se ha hecho en otros sitios esa ordenación para que el resultado haya sido positivo a la vuelta de pocos años? Bueno, hay casos de éxito. En el caso de la ordenación territorial, pues bueno, depende, ¿no? Porque tenemos países como Francia, pues que tienen prácticamente hasta 8 niveles de administración. O sea que, pero luego es un tipo de administración que realmente tiene poca capacidad operativa, ¿no? En España algunos territorios han desarrollado el modelo de comarcas o el de mancomunidades. Yo creo que es un buen modelo en el sentido de que para abordar la demografía, los problemas de la demografía y de la cohesión territorial, es verdad que hay que empoderar a los territorios. Y en ese sentido, yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer como país, y en este caso esta es una competencia de las comunidades autónomas y por tanto corresponde a las comunidades autónomas tomar estas decisiones, pero yo creo que es necesario articular el país por abajo. Es decir, necesitamos... Un pueblo de 200 habitantes lo tiene muy difícil resolver los problemas que tiene con los servicios, y posiblemente cuando hablamos de territorio tan disperso, pues una comunidad autónoma también es muy difícil llegar con todos los servicios a los municipios de 200 habitantes. Por tanto, hay que articular otras formas de prestar esos servicios, y hay que estimular también que los propios territorios de alguna manera busquen la mejor forma de conseguir prestar esos servicios y hacerlo de formas distintas, porque no todos los territorios son iguales. Por tanto, si tienen esta capacidad, esta autonomía, esta capacidad de autoorganizarse, yo creo que estamos ganando un valor que es muy necesario en la articulación del territorio. Y eso, pues las comarcas son un ejemplo, las mancomunidades son otros, el gobierno prevé estimularlo precisamente, pero insisto, es una competencia de las comunidades autónomas y son ellas las que lo tienen que decidir. Pero finalmente, para nosotros, lo que nos interesa es que un territorio, cuando hablamos en términos de cohesión territorial, sea complementario. Es decir, que al final tú tengas la comarca donde se puedan prestar una serie de servicios que son los que puede prestar por esa densidad poblacional y los que le corresponden como territorio. Las provincias tienen un rol también de apoyo a estos municipios que seguramente podemos mejorar y podemos intensificar, y luego pues las comunidades autónomas con su marco competencial, que básicamente pues tiene que ver mucho con la prestación de servicios y demás, ¿no? Y el Estado pues lógicamente apoyando y generando esas infraestructuras y en esos ámbitos en los que tiene competencias, y que, como hemos explicado ya largamente, pues estamos trabajando para mejorarlos e implementarlos. Pero
Aunque cada territorio tenga su propia idiosincrasia, aunque tenga que ser a nivel interno, desde donde se organice la ordenación territorial, ¿el gobierno, hay algún modelo con el que se siente especialmente a gusto? Bueno, el gobierno está haciendo ahora dos cosas que yo creo que son importantes para esta cuestión, ¿no? Una tiene que ver con el Estatuto de los Pequeños Municipios, porque me parece que es importante que en este caso los pequeños municipios aquí en un momento determinado, bueno, tuvimos una ley, la LARSAL, que, en fin, de alguna manera acabó nivelando una serie de requisitos de carácter administrativo y de control que no discriminaron ni a los municipios pequeños, ¿no? Ya era una tendencia que la propia ley de régimen de bases locales también tampoco tenía un capítulo dedicado a los pequeños municipios, pero en este caso eso aún se acrecentó. Por tanto, nos parece que este estatuto va a permitir, por una parte, ver de qué forma esos municipios son capaces de garantizar la prestación de servicios básicos a sus ciudadanos y al mismo tiempo cómo resolvemos también problemas de carácter administrativo que hacen que esta gestión sea muy complicada. Y luego, por otra parte, hay que abordar también la reforma de la Ley de Régimen de Bases Locales. Lo está haciendo el Ministerio de Política Territorial y, por tanto, son dos herramientas importantes que al mismo tiempo tienen que ayudar y facilitar también para que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones en el sentido que apuntábamos, de mejorar la ordenación, no solo la ordenación, sino la organización territorial para que sea más eficaz en la prestación de los servicios. ¿Cuándo podremos ver que esas políticas sobre las que usted nos ha dado algunos detalles y en las que está inmersa su labor y su departamento van a poder visualizarse? Bueno, pues fíjese, yo llevo 6 meses en el cargo. Me gustaría pues poderle decir, oiga, esto no se preocupe porque el año que viene nos volveremos a ver aquí y esto estará resuelto. Evidentemente mentiría, pero porque efectivamente lo he dicho antes y lo repito ahora, ¿no? La cuestión del reto demográfico y de la cohesión territorial no va a ser cosa de una legislatura ni de un gobierno. Esto va a ser un camino largo, inevitablemente largo. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es invertir las tendencias. Es decir, que seamos capaces, en primer lugar, de, como decíamos antes, darles a todos los lugares esos instrumentos necesarios para construir su futuro. Y a partir de ahí ir viendo los efectos que tienen estas políticas sobre estos territorios. Estamos creando con las universidades un observatorio de la cohesión territorial precisamente para poder medir exactamente qué es lo que está sucediendo en cada territorio y cómo impactan y qué efecto tienen estas políticas, las nuestras y las de las comunidades autónomas. Y por tanto, hombre, yo espero que esta sea una legislatura donde se produzca ese cambio de inflexión. O sea, vamos a poder, como decía antes, con estas 130 medidas, hacer un cambio muy importante conjuntamente con las comunidades autónomas en muchos ámbitos cruciales para el ámbito rural y para las zonas despobladas. Y por tanto yo creo que esto va a ser un cambio de inflexión que evidentemente después deberá continuar implementándose sin duda alguna y aumentando incluso las dinámicas, porque aquí hay una cuestión que es muy importante, es decir, en general el país está desentrenado para esto. No sé si me explico. Es decir, en general, porque llevamos muchos años dejando que la inercia vaya en un determinado sentido. Por tanto, revertir esto requiere incorporar una cultura política en las administraciones, en los debates, en la forma en cómo miramos el propio país. Y por tanto esto efectivamente va a requerir un cierto tiempo, pero insisto, yo quiero que vamos a intentar que en esta legislatura haya un cambio de inflexión y que por tanto ese camino largo empiece a transitarse y que no haya vuelta atrás. Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en la cadena SER desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León para darnos a conocer algunos detalles en torno a las políticas, en torno a las que ustedes están trabajando para contribuir a que el drama poblacional que padecemos en Castilla y León al menos se pare, de momento se pare
y luego veremos a ver si es posible que recupere mucho del terreno perdido. Gracias y hasta la próxima. Pues ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nada. Muy bien. Gracias. Muy bien, oye, un placer. Muy bien. No sé el tiempo que hemos Claro, estado, un la rato. verdad. Pero una hora casi. Una hora. Esto da para mucho.